8:1 y dice la palabra, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está en esta hora. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay de los que están en Cristo Jesús y a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado y a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire qué importante. Y mire el 11 para llevarlo algo más rápido. Y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que se levantó de los muertos es Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire qué importante, mi hermano. Bien importante, es la misma instrucción que le estaba dando a entender en esta noche, en esta hora. Porque el ocuparse del Espíritu lo va a llevar a usted a conocer las cosas ocultas del cielo. Mucha gente está llena de letras, de palabras de Dios, pero no tiene revelación, no tiene conocimiento, revelación y visión, es de la cual la iglesia necesita ser revestida. Un brujo puede ir acá y nadie sabe. Pase delante, sierva de Dios. Mire qué tremendo, cuando usted vive en el Espíritu, el mismo Espíritu le va a guiar, le va a decir quién es él, quién es ella. Porque hoy en día tenemos que clasificar, hermano, por el Espíritu, no por la carne de apariencia. Es que sentí algo, qué unción, igual, qué tipo de unción va a decir usted, si está viviendo en la carne, está ocupada más en las cosas de esta tierra que en las cosas sobrenaturales de Dios. Y por eso Pablo le habla a la iglesia que lo que él está viviendo son tribulación, mi hermano, cuando está hablando, que cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, lo que yo estoy viviendo, va a venir procesos, va a venir cosas grandes, y esto en la debilidad de esta carne, el Espíritu me va a fortalecer, me va a llenar, me va a sostener. Pero aparte de esto, en la iglesia que se mantiene buscando a Dios, pero sin el Espíritu, oiga bien, hay gente que busca a Dios, pero sin el Espíritu, porque está maniada a las cosas de la carne, y dice que hay una guerra entre sí. Pablo lo dice, que el que se ocupa de la carne, hay pecado en ella, ya la condenación llega sobre ella. Pero cuando usted vive en el Espíritu, ninguna condenación va a llegar sobre su vida. Aunque venga el diablo a maldecirte, puede venir el mismo infierno, te maldigo, no va a llegar esa maldición sobre su vida. Porque usted ya no vive en la carne, está viviendo en el Espíritu de Dios. El que lo santifica, el que lo liberta, el que lo cubre. No hay nada que lo señale sobre su vida. Aunque otro le diga, a nada estás haciendo en la iglesia. Pero el Espíritu es testimonio, el que le va a decir, sigue avanzando, porque tu tiempo no es de todo aquello que te señalan. Tu tiempo final se llama victoria, y para eso necesitamos vivir en el Espíritu de Dios. Eso vivimos nosotros, tenemos que vivir en ella, para que ella dé testimonio en nosotros. Pero muchas veces el testimonio, el que lo está dando es la carne. Sí, la mayor parte hoy en día, como no saben visualizar si es un hombre de Dios o no. Siervo, yo viste en los videos, Dios cómo te usa, ven a mi iglesia. Y se le llevó una miembro, se la llevó por andar.
Porque solo pudo ver cómo Dios lo usaba, pero no sabía cómo andaba. Es otro punto. Amén. Porque era la obra de la carne la cual testificó sobre él. Aleluya. Y necesitamos nosotros hoy en día, mi hermano, necesitamos nosotros vivir en el Espíritu para que nadie nos engañe. Porque cualquiera entra, hermano, y todos pueden venir con vestidura blanca resplandeciente. Este es un hijo de Dios, hasta un ángel se le presentó. Puede ser muy usado, hermano, pero no sabemos su andar, su caminar, como le dijo a David. Solo tú lo conoces, Señor. Desde mi juventud, tú lo sabes, él testificaba y decía cómo andaba. Él se revelaba y decía, Señor, si tú sabes cómo yo ando, límpiame como hisopo, sáqueme todo. Límpiame. Él decía límpiame, significaba que no, él confesaba y él se liberaba por eso. Pero hoy en día nosotros pecamos y tranquilamente, como que Dios tranquilo también. No, ¿y para qué le voy a decir a Dios si Dios no me dice nada? Y así, tranquilamente. Y